Hola, ¿qué tal? Este día les traigo un nuevo video, el tema de presión arterial media, el cual es un tema bien corto, por lo que voy a procurar ser preciso y directo con la definición, su importancia y sus fórmulas. Así que comencemos. Bien, la presión arterial media, su definición es la presión promedio en las grandes arterias durante un ciclo cardíaco. Otra definición es la media aritmética de los valores de las presiones sistólica y diastólica. Y la definición que podríamos decir entre amigos para poder entendernos es que necesitamos una fórmula para poder sacar un promedio entre la sistólica y la diastólica. Esa media entre esas dos presiones es la que nos interesa y esa es la presión arterial media. Como ya conocemos, en el vaso sanguíneo, para que exista la presión arterial, debe existir dos fuerzas, ¿sí? O dos componentes, que son el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es decir, el bombeo que hace el corazón a nivel sistémico, más la resistencia que ponen estos vasos sanguíneos a esa presión de bombeo, eso es lo que nos da como resultado la presión arterial, que debido a las contracciones y relajaciones del miocardio, nos dan los valores promedio que conocemos como 120-80 milímetros de mercurio. Una para la sistólica y otra para la diastólica, ¿verdad? Que ese tema ya es aparte, lo de las presiones. Entonces lo que me voy a enfocar es que conozcan que entre estos dos valores, en la sistólica y la diastólica, necesitamos un promedio para saber que también están funcionando el resto de órganos. Es por eso que cuando nos hacen o nos hacemos la pregunta de por qué se considera importante esta presión, es porque se considera la presión de perfusión de los órganos corporales o la presión con la que van a ser irrigados o llenados de sangre los órganos corporales. Se cree que la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio es suficiente para mantener los órganos de la persona promedio. Está en rojo porque varios artículos, diferentes bibliografías mencionan que puede ser entre 60, otros que 70. Entonces, la mayoría de artículos de nefrología se enfocan en un 65 milímetros de mercurio, la presión arterial media, para mantenerla bien irrigados o perfundidos los órganos corporales. ¿Y cuáles son estos órganos corporales que nos interesan? Pues los órganos blancos, cuando hay una hemorragia o pérdida sanguínea, que tenemos por obligación que mantener en observación, son obviamente el riñón, el cerebro y el corazón, ¿verdad? Porque consideramos de que una presión inferior a estos 65 milímetros de mercurio es lo que nos va a llevar a la complicación de la isquemia de dicho órgano, y esto en su consecuencia traería un fallo sistémico. Muy bien, ahora que ya sabemos la importancia de la presión arterial media para mantener en observación los órganos blancos y sus niveles de perfusión, vamos a las fórmulas, las que le gustan a ustedes y las que les van a preguntar en examen. Vamos a definir. PAM es presión arterial media, PAD es la presión arterial diastólica y PAS es la presión arterial sistólica. Entonces la primera fórmula nos dice que la presión arterial media es aproximado, porque recuerden, no es una fórmula que nos va a dar el resultado correcto, porque para eso se necesita una fórmula un poco más complicada, y estas que voy a agregar aquí son las que nos van a dar el promedio de la presión arterial media. Bien, retomando, la presión arterial media es aproximado a la presión arterial diastólica más un tercio de la sistólica menos la diastólica. La segunda dice que la presión arterial media es 2/3 de la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica. Y la número 3 nos dice que la presión arterial media es 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. Esas son las fórmulas que tenemos, pero personalmente a mí me enseñaron una en la facultad, no recuerdo quién fue ni cuándo fue, pero es la que uso más. En este caso es como una modificación de la primera, de la fórmula número 1, y es esta, que es la presión arterial media
es la presión arterial sistólica menos la diastólica entre 3 más la diastólica. No sé si le van a sacar screenshot a esto, que sería lo más correcto, o sería lo correcto, perdón, para que ustedes elijan cuál se les hace más fácil. El resultado, utilizando las presiones de 120-80, que son las promedio, nos tendría que dar a 93.33 milímetros de mercurio. Ese es el promedio cuando lo hacemos el ejercicio con las presiones de sistólica 120 y diastólica 80. Bien, y por último el ejemplo, que todavía estoy considerando dejar esta diapositiva, pero bueno, el ejemplo viene siendo ya colocadas las cifras tensionales en la fórmula que yo más utilizo. En este caso sería 120 menos 80 entre 3 más 80, que en este caso nos daría el 93.3 que les mencioné. Les recomiendo practicar bastante con presiones de 160, 90-60, 110-70, utilizando las fórmulas. Y recuerden, si está por arriba de 65 milímetros de mercurio, pues los resultados son positivos, ¿sí? Les agradezco por ver este video y si les gustó, pues les dan like y se suscriben a mi canal. Cuidados, cuidados.